Hoy nos acompaña en la entrevista el actual Procurador General de la Nación, el doctor Vladimir Aguilar. Señor Procurador, buenas noches, ¿cómo le va? Encantado de saludarlo. Antes que todo, felicitarlo, pues nuevamente en la Procuraduría. Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero privilegio estar en este programa de formación de conciencia social y de educación legal. Doctor, una pregunta. ¿Usted cree que al final de cuentas los funcionarios públicos han perdido el norte del trabajo que deberían de efectuar? Es decir, hemos visto muchísimos señalamientos hoy en día, estamos ante una crisis política horrible, aunque así no lo quieran ver, pero pareciera a los ojos de los ciudadanos es que esos funcionarios públicos que de alguna forma son electos o son nombrados pierden el norte de la relación que deberían de tener de regreso con el ciudadano. Efectivamente se da en algún porcentaje lo que usted señala, de ahí la importancia de fortalecer las instituciones que forman parte del sector Estado, fortalecer el tema de la integridad, la transparencia y la mística de servicio, bajo la percepción de que somos funcionarios públicos y el elemento central que debe orientar nuestro trabajo es el ciudadano, a quien nos debemos. Doctor, ¿qué cree usted que es lo que provoca el que usted esté de regreso? Bueno, al final es el presidente el que lo elige, pero digamos, ¿qué cree usted que provoca que usted regrese nuevamente al cargo? Pienso que es una decisión presidencial con el objetivo de fortalecer una importante institución como es la Procuraduría General de la Nación, que hace algunos años se encontraba invisibilizada, a pesar de la relevancia que ocupa dentro de la estructura de formación del Estado, como representante del Estado, como ente consultor y asesor, la defensa de los intereses del Estado a nivel nacional, a nivel internacional, la defensa de temas tan sensibles como lo constituye la protección judicial de la niñez. En ese sentido, pensamos que hay importantes avances, logros y resultados, los cuales han sido reconocidos por un sector de la comunidad internacional, por la misma sociedad civil, pero al mismo tiempo esta satisfacción que es brindar otro tipo de fisonomía, un nuevo rostro humano de la Procuraduría General a través de las funciones que cumplimos, también constituye un compromiso serio y el cumplimiento de muchos desafíos. En Guatemala tenemos una diversidad de problemas en el cual la intervención de una Procuraduría General autónoma, independiente, con mística de trabajo y fundamentalmente el cumplimiento de ese mandato constitucional se torna de extraordinaria importancia en un Estado de Derecho. Al final de cuentas es como el representante del Estado, es consultor, asesoría, o sea que muchísimas cosas que se dan dentro de la gestión de administración pública pasa por ustedes en plan de asesoría, consultoría. Y usted ha visto, no me va a dejar mentir, que cada ministerio tiene 1 millón de asesores, en los cuales se gastan cantidades millonarias y se dan noticias sobre contrataron a tal asesor para tal. ¿Por qué, digamos, teniéndolos a ustedes, por qué no se suple o por qué no se apega a lo que la ley establece y no se contratan a estas personas que lo que retribuye son gastos millonarios para el ciudadano? Ese es el deber ser y es uno de los desafíos que tiene que cumplir el Estado. Por ejemplo, nuestro presupuesto precario asciende a la cantidad de 56 millones anuales, con lo cual tenemos que cubrir todas las áreas del derecho, el área de consultoría, incluso la parte notarial. Como representante del Estado nos toca que autorizar los instrumentos públicos autorizados por la Escribanía de República, intervenimos en los ámbitos del derecho mercantil internacional, ambiental, etcétera, y con la cantidad del capital humano es sumamente escaso para poder responder. Y usted tiene razón, debíamos de redimensionar y reorientar el fortalecimiento de la institución para generar una política homogénea a través de la consultoría que nos pueda brindar una certeza y seguridad jurídica en beneficio de la población guatemalteca. O sea, pero digamos, si estamos de acuerdo en que existen esos casos y el gasto es millonario en representación y en temas de asesoría y consultoría, entonces, ¿en qué porcentaje cree usted que se ve disminuido esta función por parte de la Procuraduría? Si todos tienen sus asesores, o sea, ¿hasta qué punto ustedes sí cumplen con esa función o usted cree que se está quedando por un lado ese tema? Pues la función la cumplimos fehacientemente, el tema sería por evaluar estos contratos que usted hace señalar y fundamentalmente determinar cuáles son los términos de referencia del contrato, cuál es el producto de ese contrato, si son contratos verdaderamente necesarios o son contratos realizados por algún tipo de amiguismo o por alguna bandera política. En nuestro caso, todos los asuntos del Estado para dar cumplimiento al decreto 512, artículo 38, son sometidos a nuestro análisis vía opinión, vía dictamen. Pueden ser aprobados, pueden ser
improbados, exceptuando los asuntos propios de las entidades autónomas. El único caso que usted señala que puede ser perfectamente justificado es cuando estamos hablando de un arbitraje internacional, cuando es demandado el Estado, porque requiere una formación especializada por parte de un bufete internacional en materia de estos asuntos que son derivados de la firma de un tratado de libre comercio. En esos casos sí está justificado, dada la naturaleza del asunto, pero en el quehacer propio del Estado interno no se encuentra justificado. En el caso de la niñez que usted me habla, el tema de la trata, narcotráfico, que al final de cuentas afecta a todos, ¿cuál es la función principal de ustedes? Veíamos el caso de la niña, lo comentábamos, cómo, digamos, por parte de migración pasan como que sin nada, o sea, ¿qué de diferente están haciendo ustedes o qué aportan ustedes para estos casos? Aportamos un trabajo eficiente mediante protocolos de atención a la víctima. Cuando hablamos de protocolos de atención a la víctima, son buenas prácticas de atención que hacemos de forma coordinada con el Ministerio Público. En el caso puntual que usted subraya, el Ministerio Público trabajó la investigación correspondiente, trabajó la coordinación con la Interpol y nosotros la parte de protección de la niña. En ese sentido, en menos de 48 horas tuvimos un resultado favorable con el gobierno mexicano para rescatar a la niña de esta banda de tratantes y mediante un procedimiento que normalmente hubiera llevado un promedio de 15 días, nosotros en 48 horas teníamos incorporado al seno familiar. Casos similares como Sicavisa y otros que hemos venido desarrollando, básicamente nuestra orientación al trabajo es buscar el interés superior del niño. En otros temas diferentes, cuando hay conflictos de intereses, que el núcleo familiar, padre, tíos, abuelos, asesores espirituales, entran a cometer una violación, un abuso de una niña o un niño, entramos nosotros en representación de la niña, como por ejemplo en la estructura criminal de Mazatenango, que era una estructura de una banda muy bien organizada, donde habían personas influyentes en la calidad de tratantes. Habiendo visto esto, ¿usted cree que en realidad este gobierno está haciendo una buena gestión? ¿Tiene programas en realidad para combatir todos estos temas o nos estamos quedando rezagados? Sí, hay programas, hay un esfuerzo que se puede verificar y que se puede medir. Sin embargo, hay un largo camino por recorrer, fortalecimiento no solo de programas, fortalecimiento de políticas estables que no deben estar sujetas a un gobierno, a una administración. Por ejemplo, políticas públicas, me dice políticas públicas estables, que hoy en día en Guatemala, no demagógicas, ¿verdad? Hoy en día en Guatemala las políticas públicas estables, aplicables en el país, si no me equivoco, corrígeme usted, serán 3 que de verdad funcionan, las otras las copian, las otras las sacan aquellos políticos con afán de decir de que hicieron algo y al final de cuentas son ineficientes, no les calculan el presupuesto, no son ejecutables, o sea, nosotros, no hay fuentes de financiamiento. Nosotros tampoco no somos el gran ejemplo para decir que tenemos políticas públicas aplicables. Sin embargo, veo que en el diccionario de todos los políticos está políticas públicas y no hay ninguna que respalde el hecho de que es una política pública a largo plazo, donde se hayan fijado metas a mediano, corto, largo plazo. O sea, entonces, cuando hablamos de políticas públicas, ¿cómo lo interpretamos? Pues cuando no tenemos tampoco algo en donde respaldarnos. Por supuesto, y deben ser políticas públicas reflejadas en un modelo de desarrollo estable, basado sobre criterios científicos y serios y no sobre criterios politiqueros o sobre criterios demagógicos. Un ejemplo rápido, el tema de indemnización de Xalala, el caso específico también de Chicxoy. En el caso de Chicxoy es una tarea pendiente del Estado de más de hace 20 años, personas que viven en condiciones infrahumanas. Es hasta ese momento donde se ha delimitado una política de desarrollo que va a culminar con un acuerdo gubernativo y una política de una ley para poder cumplir con una indemnización que está teniendo graves efectos internacionales en materia de derechos humanos para el Estado guatemalteco. No, y el Ministerio de Energía y Minas, en ese caso, en el tema de las hidroeléctricas que usted menciona, aparte del lado humano que ustedes de verdad están protegiendo, que eso es indispensable, que el gobierno de Guatemala debería ponerle atención, pero ahí salen los anuncios. Provoquemos el crecimiento, el desarrollo energético, oportunidades de empleo, aprobando las hidroeléctricas, y ahí hay un montón de proyectos que no aprueban. Y ahí están con los grandes problemas de Xalala que tampoco solucionan. Ahí está uno de los directores del INDA y otros más señalados. O sea, por eso le digo, el tema es más amplio, ¿verdad? Pero lo que preocupa es que digamos que instituciones como la suya, como la Procuraduría General de la Nación, que al final de cuentas van de la mano con muchísimas instituciones y de las cuales ustedes están amarrados también para ver los resultados,
el ciudadano pregunta, ¿verdad? O sea, ¿cómo pueden ustedes trabajar de manera independiente y traer resultados? Porque digamos, si el Ministerio Público no hace un buen trabajo, Gobernación no hace un buen trabajo, Procuraduría General de la Nación y Procuraduría de los Derechos Humanos no hace un buen trabajo, o sea, ¿cómo pueden ustedes presentar resultados, verdad? Más cuando platicamos usted y yo que esa consultoría de representación la contratan ellos por su lado y se gastan millones de los ciudadanos guatemaltecos. Esas son cosas que uno no entiende, ¿verdad? ¿Hace más difícil su trabajo, doctor? Sí, es un trabajo sumamente difícil, pero estamos acostumbrados a tener ese tipo de retos y ese tipo de compromisos y salir adelante en todos los objetivos que se merece la ciudadanía. ¿Cuáles son las metas, las propuestas al final de cuentas que hace la Procuraduría en beneficio de los guatemaltecos? Como bien le digo, y sin afán de faltar el respeto a la institución, probablemente sí tiene sus funciones y de hecho las tiene, pero el guatemalteco no percibe los resultados y muchos ni la conocen, pues. Entonces, ¿qué promueven ustedes, digamos, ajeno a las demás instituciones de las cuales ustedes están atados para dar resultados? 3 ejes muy puntuales para este periodo de 4 años. El eje central, que es la protección de la niñez y adolescencia en todo el país en sus distintas políticas. El eje de fortalecimiento institucional de todas las delegaciones. El próximo 2 meses estamos contratando 60 profesionales para fortalecer nuestras delegaciones en las distintas áreas del derecho. Y el tercer eje estratégico es la rendición de cuentas y la transparencia. Informarle a la población cotidianamente nuestros logros, resultados y desafíos. A la larga, esa es la ciudadanía que nos debemos y estamos trabajando cotidianamente en una gestión transformadora, en una nueva Procuraduría General de la Nación protagónica y para cumplir con ese mandato constitucional. Doctor, le agradezco mucho por venir. Un privilegio. Pero en Dios, en realidad, que se puedan cumplir con esas funciones que en realidad creo que son temas humanos, ¿verdad?, que se dejan por un lado. Por eso digo, el que no los viva la gente no significa que no exista, ¿verdad? Lamentable los temas de trata, que la gente aquí no es que los esconda, pero si lo comparamos a nivel mundial, probablemente estamos entre los países más perjudicados en el tema de trata, pero no se habla del tema ni tampoco hay propuesta para mejorarlo. Cuando hablamos del tema de migración, también es una institución que de alguna forma ha estado intervenida por mucho tiempo, que uno ve a los extranjeros sentados en migración y ve el tema latente. Bueno, un sinfín de cosas que creo que nos afectan. Le deseo suerte. Muchas gracias. A trabajar duro, porque al final de cuentas eso es lo que nos queda. Igual a usted en sus proyectos. Muy amable, se lo agradezco.